Sí, profe, está bien. Lo único que me preocupa es de que no vayamos a regresar. Eso sí me preocupa mucho. En ese caso, si se supone que es como decisión personal el ir o no, sí podríamos ir como al laboratorio de biomédica, seguir como con lo del proyecto o sí le llamaría la atención a usted. No lo sé. Según yo, hasta donde he leído, las instalaciones están abiertas o los trámites administrativos están abiertos. Los únicos trámites o lo único que canceló fueron las actividades académicas. Y cuando digo actividades académicas, simplemente la impartición de clases, porque investigación o las cuestiones de investigación está sin problema. Por lo que yo pienso que si pido permiso, obviamente debe de ser consensuado entre profesor y alumnos, claro está, y decirle también al coordinador, que sea el maestro Serafín, para, pues, oye, vamos a hacer esto y esto. Y si todos están de acuerdo, creo yo no debe de haber problema. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver si me... sí, espero que sí me dé tiempo. Ok, vamos a matar ya todos los procesos de manufactura aditiva, ya para que nos concentremos 100% en la creación de prototipos, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien que me apoye para... Faltan tres de sus compañeros, cuatro. ¿Alguien que me apoye para integrarlos? ¿Cómo que integrarlos, profe? O sea, avisarles. No, cuando salga la notificación que le den en admitir, nada más eso. Es que cuando pongo la presentación, como que se me va la cabra y luego estoy exponiendo o estoy explicando y no sé cuándo me manda la notificación de admitir alumno y entonces no es por mala banda, pero luego si me pongo a explicar, ya como que la ventana del Meet la dejo a un lado y entonces podría alguien como coanfitrión simplemente para que también le llegue la notificación y ya nada más les den admitir. Si quiere yo. Vale, déjate hago coadministradora. Ya está. Ok. Sí, ya te van a llegar las notificaciones, Michelle, cuando lleguen. este, ya vas a poder, próxima, ya vas a poder justamente admitirlos. Muchas gracias. Sí, Pip. Ok, 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 ok. Ok, a ver, déjenme compartir la pantalla. Vámonos. Vámonos de una vez. Tendidos, como dicen. Ajá, déjenme cerrar mis pantallas. Cerrar la Ay, tengo muchísimas ventanas. ¿Cuál es la del Meet? Aquí está la del Meet. Aquí. Compartir. Ventana. Pantalla completa. Ahí está. Muy bien. En estos términos ya deben de estar viendo mi pantalla completa. Y justamente vamos a seguir con los procesos, ¿ok? Ya nada más nos quedan dos. Y técnicamente es copia, bueno, no copia. Tiene la misma configuración del proceso que vimos justamente la clase pasada, ¿ok? Que fue hace una semana, técnicamente. Que vimos lo que es, ¿se acuerdan que vimos rociado de material y que utilizaba justamente cabezales similares a los de la impresora, que por medio de un sistema, ya sea piezo térmico o piezo resistivo, inyectaba justamente gotitas de fotopolímero que pasaba una luz ultravioleta y se solidificaba y hacíamos las piezas 3D? Pues justamente utiliza el mismo sistema, esto que vamos a ver ahorita, que se llama rociado de aglutinante. ¿Ok? Utiliza el mismo sistema, o es muy similar.
¿ok? Que el proceso de rociado de material. Y entonces, ¿en qué consiste justamente? Obviamente el nombre original de la inyección de aglutinante era impresión tridimensional 3DP, pero obviamente luego los nombres no pegan, y se elaboró en el MIT, y justamente se ha otorgado la licencia a más de 5 empresas para que puedan comercializar este proceso de manufactura aditiva. Entonces, una vez que obtuvieron esas licencias, el MIT se convirtió justamente en uno de los desarrollos de máquinas con mayor éxito de rociado de aglutinante. También hay otras empresas como X1, Z Corp, que justamente Z Corp fue comprada por 3D Systems, que también han incursionado en estos procesos. Y obviamente ahorita hay una que está pegando muchísimo, que es como la de moda, que es como la que todos los que hacen manufactura aditiva quisieran tener, que se llama VoxelJet, ¿ok? Que justamente se ha desarrollado recientemente para un proceso de impresión continua, ¿ok? Que justamente nos dice que este proceso se está convirtiendo en el principal proceso de manufactura aditiva que puede fabricar piezas de longitud ilimitada o también puede fabricar o ya les puede replicar producción de grandes lotes, ¿ok? Y justamente, entonces, ¿en qué consiste esta tecnología? Consiste principalmente en la inyección de un aglutinante líquido sobre un lecho de polvo, así como en justamente fusión en cama de polvo que nosotros podíamos tener, o polvos poliméricos, o polvos metálicos, o inclusive polvos cerámicos. Aquí también podemos tener ese tipo de polvos. Una vez que caiga el aglutinante, como bien lo habían mencionado en la clase pasada, el aglutinante es como una especie de pegamento que nos va a permitir pegar las partículas sólidas, entonces se va a solidificar esa sección completamente transversal, ¿ok? Y entonces los materiales se van a solidificar justamente gracias a ese aglutinante que suelen ser como en forma de yeso, arena, perdón, que los materiales que se utilizan como materia prima pueden ser yeso, arena, cerámicas, metales y algunos polímeros. Si viéramos justamente la configuración del binder jetting, que también es como el rociado de aglutinante, o justamente su acrónimo en inglés, binder jetting o rociado de aglutinante, la configuración de la máquina justamente sería lo que ven ahí en su parte derecha, ¿ok? De hecho, la configuración es, no sé si lo viéramos en términos normales, justamente como que un copy-paste de la fusión en cama de polvo, ¿ok? Recuerden que en fusión en cama de polvo nosotros teníamos como que una tina que iba dosificando el polvo, teníamos un rodillo que lo iba suministrando a la plataforma de construcción, pero ahí en fusión en cama de polvo lo que teníamos era una fuente láser, ¿ok? Aquí lo que vamos a estar modificando va a ser justamente la fuente de energía. Aquí no vamos a tener una fuente láser, es más, tenemos la ventaja de que no tenemos una fuente de energía para poder unir materiales. Lo que sí tenemos, nada más es un cabezal que va a estar suministrando, aquí lo dicen como un adhesivo líquido, es decir, el aglutinante, ¿ok? Y entonces vamos a tener nuestro ¿cómo se llama? Administrador o nuestra fuente de aglutinante y va a pasar a través del cabezal para que simplemente seleccione en puntos específicos donde quiere rociar ese aglutinante y pueda realizar la sección transversal. La plataforma baja, el rodillo suministra, otra vez el aglutinante se suministra, se solidifica y así sucesivamente, ¿ok? Y entonces vean que al igual que en beer jetting o perdón, que en fusión en cama de polvo, recuerden que una de las características justamente de fusión en cama de polvo era de que el mismo polvo fungía o nos permitía hacer la labor de, ¿cómo se llama? Soporte. Aquí también tenemos esa ventaja, que justamente ese polvo nos permite hacer esa labor de soporte, ¿de acuerdo? Y ay, perdón, era mío. Y entonces, justamente, lo que tenemos aquí es el proceso de Binder. Tenemos simplemente una adhesión de polvos mediante aglutinante. Eso quiere decir que justamente ese cabezal, el que tenemos aquí en la parte superior, al igual que el rociado de material, es el que utilizan las impresoras tradicionales o generalmente se emplean
impresoras tradicionales que nos permite formar gotitas de aglutinante de hasta 80 micrómetros, ¿ok? Entonces eso quiere decir que la resolución de las gotas son sumamente pequeñas y entonces eso nos va a permitir hacer la solidificación y una vez que se termine esa capa, se sigue haciendo la capa subsecuente para obtener las piezas finales, ¿ok? De hecho se ve como un proceso relativamente sencillo, sí, de hecho entre los 7, creo yo que de arquitectura, o más bien como que en configuración, seguridad al personal, creo yo, es el proceso más, ¿cómo podría decirlo? Noble, más, donde no hay tanto peligro. El aglutinante suele ser no tóxico. Las partículas tal vez sí. Nada más sería como el único peligro que habría que tener. Pero de ahí en fuera, no necesitamos fuente de energías, tenemos un cabezal, tenemos algo que lo solidifica, entonces esto lo hace un proceso no tan caro y sumamente amigable, ¿ok? Y entonces, a ver, déjenme ver si no tengo video, que los tengo generalmente aquí en los comentarios. No, no tengo video todavía. Podemos tener tres tipos de configuraciones en el rociado de aglutinante. Podemos tener el que es Metal Binder Jetting, podemos tener el Ceramic Binder Jetting o podemos tener el Polymer Binder Jetting, ¿ok? ¿En qué es lo único que va a modificarse o cambiar? Justamente en la materia prima, ¿ok? Y entonces, justamente en el Binder Jetting o el Metal Binder Jetting es la más popular porque obviamente todos quieren producir piezas metálicas y también que sean producidas en lotes que tengan también la misma calidad que el moldeo por inyección. Y este es como que muy bueno porque no requiere moldes ni herramientas, ¿ok? Entonces, simplemente por un proceso de aglutinante, un proceso de adición de ese pegamento líquido, vamos a poder realizar piezas completamente tridimensionales de aceros. Y entre esos materiales podemos tener aceros inoxidables, aceros de baja aleación, podemos tener aleaciones níquel, cobalto, titanio, aluminio, cobre, bronce, etcétera. Y entonces, justamente entre los polvos metálicos podemos tener una gran variación de estos, ¿ok? A ver, que no me ver si no tengo video aquí. No, todavía no tengo video. Ok. Y realmente, esta tecnología está dominada por algunas empresas muy grandes. Entre ellas está HP, que HP le está pegando durísimo al binder jetting o al rociado de aglutinante. Digamos que es como la máster en el binder jetting, ¿ok? Y entonces, justamente, una de las más famosas es la serie 3 de General Electric, que justamente ya salió a la venta en 2023 y se exhibió en 2022, ¿ok? Y entonces esto nos permitía tener un aglutinante metálico o una máquina de procesamiento de aglutinante metálico en tamaño escritorio, ¿ok? Y esto justamente, este proceso, esta nueva de la Ford Next 2022, fue por la empresa llamada Sinterjet, ¿ok? Y entonces justamente aquí, al ser una tecnología que no requiere una configuración tan compleja, muchos le están metiendo demasiado dinero. Y aquí sí tengo video. Tenía video. Ay, caray, ¿qué pasó con mi videito? A ver, espérame. ¿Dónde quedan mis videos? Ah, ok, déjenme ver. Aquí en YouTube lo debo de tener. HP. Ah, ¿por qué no me lo puso en YouTube? Ay, rayos, ¿qué estoy haciendo? Oh, y, 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 y justamente aquí tenemos como aquí tenemos esto.
Justamente él es indicado. ¿Sí se escucha el audio? No, no se oye. No. Ah, ¿cómo creen que no se va a escuchar? A ver, lo voy a poner tantito. Ah, ¿sabe qué? No, no se va a escuchar. Ah, mm, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé cómo puedo hacerle para que se escuche. Mm, sí, porque tendría que acercar un audífono al que tiene al micrófono y así escucharían. A ver, a ver. No, está difícil. A veces. A ver, dígame si escucha. ¿Se escucha? No se escucha. Sí. Bueno, yo le explico. Que de hecho estas máquinas o estos procesos no son tan grandes y no necesitan estaciones tan complejas, ¿ok? Obviamente, cuando hablamos de metales, si hablamos un proceso de binder que simplemente lo vamos a pegar con aglutinante, pues ¿cómo serían sus propiedades mecánicas? Pobres. Serían muy pobres las propiedades mecánicas de esa pieza que proceso de binder. Entonces, obviamente, piezas completamente metálicas, lo que sí necesitamos es una estación de postcurado. Y en este caso sería como una estación de sinterizado que nos permite hacer una unión térmica, porque ya después pasar de un, ¿cómo podría decirlo? De una pieza pegada metálicamente, por así decirlo, pues no la podemos pasar a un proceso de fusión porque obviamente perdería la forma original. ¿Ok? Entonces, justamente aquí sí tenemos que tener una estación, o esta sí necesita una estación de postproceso, que es el proceso de sinterizado. De ahí en fuera, los procesos, pues no. Justamente ahí lo que hace, obviamente, es el slice, ¿ok? Les digo, estas máquinas le están pegando mucho a lo que es al, ¿cómo se llama? El procesamiento o poder fabricar piezas o tener ya producción de grandes lotes. Es por eso que ven así como que múltiples piezas, porque ahí pueden echar en una sola impresión al menos unas 30 o 40 piezas de un mismo prototipo. Obviamente, como no necesita justamente eh, soporte, puede hacer piezas completamente intricadas o puede tener justamente porosidad o podemos tener piezas con geometrías complejas internamente, siempre y cuando el polvo pueda salir, como en la pieza que estamos viendo aquí, que justamente este patrón a qué se asemeja, jóvenes. Este patrón que tenemos aquí, ¿a qué se asemeja? Las porosidades del hueso. Justamente. Y entonces esto, o este proceso, sobre todo hablando de metales, también le están pegando mucho a poder aplicar ese proceso de integración. Entonces, no dudo mucho que y tiene la ventaja de que este proceso, con la integración, pues, necesita como que una porosidad inducida, ¿no? Para que se pueda dar o para que el hueso pueda unirse con la pieza, están introduciendo este patrón. ¿Okay? Entonces, este proceso puede ser muy eficiente al momento de poder crear prótesis de huesos. Obviamente partimos del diseño tridimensional. Pues lo que hacen simplemente es la conversión de la geometría, que es lo que tienen aquí. Simplemente hacen el proceso del slicer, la acomodan, dependiendo de su orientación.
Obviamente, cuando nosotros tenemos una pieza con aglutinante, le quitamos el aglutinante, justamente vamos a tener reducciones en X, Y y Z. Obviamente estas máquinas ya están súper caracterizados cuánto va a ser la reducción en X, cuánto va a ser la reducción en Y y cuánto va a ser la reducción en Z al momento de que ustedes lo metan al postprocesador para hacer el proceso de sinterizado. Y vean justamente, aquí les, por ejemplo, le paré ahí en el momento exacto de que aquí lo que tienen son los parámetros o es la configuración de la máquina para poner sus parámetros, ¿ok? Y aquí les dice cuánto puede ser la compensación, justamente en X, Y, Z. El tiempo inicial, el tiempo final, de cuánto se puede tardar la pieza, cuánto es el tamaño de la malla en el caso de que hayan, ¿cómo se va? En el caso de que hayan tenido una o hayan podido ajustar su tamaño de la malla, también les dice. Y a ver, ¿dónde está uno que estoy buscando? No, aquí no viene, porque también debería de venir lo que es, no, aquí no, seguramente más arriba está lo que es el espesor de la capa o la resolución de la pieza. Pero y es lo que les decía, pueden poner como que múltiples piezas en este tipo de procesos. Y sí, ok. Entonces, justamente lo primero que necesitan es su estación, la carga de su polvo metálico. Y obviamente las fabricantes les van a vender su propio material de, oye, yo te vendo el material. Sí, te venden la máquina y te venden el material, obviamente. Para ellos debe de ser un ganar-ganar. Pero ahí están metiendo un acero inoxidable 316L, que generalmente se utiliza para también algunos instrumentos quirúrgicos, ese tipo de metales. Y, sí. Y justamente, si se dan cuenta, lo que se percibe ahí en la superficie otra vez, al momento de hacer un proceso de aglutinante, lo que estamos uniendo son micropartículas de metales. Eso quiere decir que el acabado superficial en estas piezas igual va a ser muy pésimo, pero pésimo el acabado superficial. Por lo tanto, sí o sí, para mejorar las pues, propiedades superficiales de sus piezas, o en este caso, de estas piezas hechas por Binder Jetting, sí necesita un postproceso, es decir, unas estaciones de lijado para que se pueda suavizar esas irregularidades o ese pésimo acabado superficial. Eso es como su cartucho de tinta, pero en gigante, jóvenes. Obviamente ahí lo va a llevar a la cámara de construcción. Entonces ahí se ve. Justamente ahí tenemos lo que es la base de construcción. Bueno, no la base, sino donde está el polvo, donde se va a construir. Y simplemente el aglutinante se va a encargar de inyectarse y solidificar las piezas donde esté tocando, ¿ok? Así como el rociado de material que lo que sea inyectar fotopolímero, aquí simplemente vamos a inyectar rociado de aglutinante. Es lo que hizo justamente con el rodillo, o la otra cama de polvo. Entonces, justamente lo que hace aquí el proceso es de que donde toque el aglutinante, simplemente donde tocó, se va a solidificar. Obviamente, esa parte líquida que está endurecida se debe de eliminar con un proceso de calor. Y para esto, en el sinterizado, en el caso de las piezas metálicas, pues nos ayuda a favor porque eliminamos todo ese residuo de aglutinante y también hacemos el proceso de sinterizado. Entonces ahí está justamente su estación de calor.
el proceso de sinterizado para eliminar justamente todos esos restos de aglutinante y tener después nuestra pieza final. Obviamente también hay consideraciones en cuanto a temperatura, porque si no podemos también, si sacamos esa pieza inmediatamente después del proceso de sinterizado, pues va a tener deformación térmica, ¿ok? Ahí se ve cómo están sacando lo que es la zona de construcción, hay con un proceso como una especie de, ¿cómo se llama estas cosas? Aspiradora, lo que hacen es estar o quitar todo el polvo y simplemente ya les queda al usuario remover todas las piezas. Obviamente, si se dan cuenta, la operadora que tenía ahí sí tenía su traje, que les decía anteriormente, que obviamente en un traje especializado, pues ahí sí lo tienen. Y también tiene su mascarilla. Obviamente, estas tecnologías que utilizan polvo sí o sí necesitan como que su traje especial. Y a ver si hay algo más interesante. Sí, pueden hacer torres de construcción, es decir, múltiples elementos en una misma rodada de construcción. Ujú. Y pueden obtener sus piezas completamente al final de partes metálicas. ¿Ok? ¿Dónde estaba aquí? Ok, aquí. Ok. Justamente, entonces, como les mencionaba, las piezas de inyección de aglutinante metálico requieren procesos o postprocesos secundarios para que se puedan alcanzar las buenas propiedades mecánicas. Perdón. Uy. Y entonces, justamente después de que salen del proceso de binder jetting, como les había mencionado anteriormente también con las de Power Bed Fusion, lo que se hacen es de que cuando están unidas con el adhesivo polimérico, con el aglutinante, generalmente se les llaman piezas verdes o green parts, porque son frágiles y no se pueden utilizar. Así como cuando su fruta está todavía verde, que no se la pueden comer. Literalmente también pasa con estas piezas. Por eso se les denomina, por eso se les puso este adjetivo de green pieces, green parts. ¿Ok? Entonces, una vez después de imprimir y retirar las piezas del lecho de polvo metálico, debe de existir ese proceso de desempolvado, que justamente es un proceso de retirar todos los polvos mediante un proceso de aspiración. Después se debe tratar térmicamente en un horno y justamente recuerden que esto va a ser el proceso llamado sinterizado o sinterización. Y entonces tanto los parámetros de impresión como los de sinterización se ajustan a la geometría que se está realizando, al material y también algo importantísimo aquí, a la densidad deseada de la pieza específica, ¿ok? Porque eso también tiene mucha relevancia en el proceso del binder jetting. Y entonces, ya en los postprocesos para mejorar las propiedades térmicas y mecánicas de las piezas hechas por binder jetting, pueden surgir justamente dos, ¿ok? Que sí o sí necesitan el proceso de sinterización para mejorar la adhesión entre las partículas metálicas. Esto va a lograr que alcancen buenas propiedades mecánicas, ¿ok? Aquí está. Y entonces, recuerden que las piezas están básicamente unidas nada más por un polímero adhesivo. Eso quiere decir que depende del proceso. Si ya les gustó o tienen la posibilidad adecuada y no les importa, pueden pasar directamente al proceso de sinterizado, que una vez finalizada la impresión, las piezas se colocan en un horno de alta temperatura, se va a quemar el aglutinante y nos va a permitir que las partículas metálicas se sintericen. Obviamente esto va a dar como resultado piezas con porosidad, pues no sé por qué le puse muy baja. Debe ser con porosidad muy alta, ¿ok? Después, si ven que sus piezas no pesa mucho, está muy ligera o requieren mejorar esa porosidad, hay algo que se llama
infiltración. ¿Ok? ¿Qué es esta infiltración? Que justamente después de que hayan tenido su pieza, después del proceso de impresión, entonces, obviamente se va a colocar en un horno donde el aglutinante se va a quemar y eso va a dejar la pieza originalmente. Obviamente va a haber mucha porosidad, ¿ok? Y entonces, dicen que en este punto, la literatura dice que aproximadamente en este punto se tiene una pieza con un 60% de porosidad. Para mí eso es muchísimo, jóvenes. 60% de porosidad, cualquier cosita lo puede romper. ¿Ok? Y entonces dice que luego se puede utilizar bronce, y no solo bronce, también múltiples materiales metálicos, obviamente, para poder infiltrarlos en esos huequitos o en esas porosidades que se generaron a través de una acción capilar. ¿Y cómo se va a dar esa acción capilar? Por un incremento en la presión. ¿Ok? Eso quiere decir que la pieza la van a meter a otra cámara con polvos y lo que van a hacer es incrementarle demasiado la presión para que por medio de esta presión esas piezas, más bien esos polvos, se puedan acomodar a través de todas las cavidades, ¿ok? Y entonces eso nos va a incrementar la densidad de la pieza y obviamente va a disminuir su porosidad. Y ya después, otra vez, ya que hayan hecho la infiltración, se mete ahora sí al proceso de sinterización y eso ya nos va a permitir hacer otra vez la unión térmica y nos va a permitir mejorar esos aspectos en porosidad y mejorar tanto la resistencia térmica como la resistencia mecánica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Muy bien. Entonces, es un proceso relativamente sencillo, jóvenes. No veo nada como disminuyo esto. Ah, me salí. Mm, como otra vez acá. Siempre está completa. Estaba. Y después tenemos el Ceramic Binder Jetting, que justamente este proceso cada vez está creando un nicho mayor en la industria, sobre todo en la industria de fundición, por su capacidad para ofrecer moldes y núcleos de arena de gran tamaño, alta precisión y mucho más rápido que los métodos tradicionales. ¿Ok? Entonces, justamente estos, este proceso de bit and jetting está orientado, sobre todo el ceramic binder jetting, está súper orientado simplemente a la industria de la fundición. Obviamente ellos pagan un dineral por moldes. Yo si tuviera dinero, todo lo que es para hacer moldes para fundición, compraría máquinas para hacer moldes de fundición, ¿ok? Sí, sí, eso sí, sí es un buen nicho. Y entonces, justamente el binder jetting, simplemente lo que vamos a hacer es el mismo, perdón, en el ceramic binder jetting, vamos a hacer lo mismo. El aglutinante, en vez de unir, obviamente, partículas metálicas, va a unir partículas cerámicas. Obviamente, sí vamos a tener la desventaja del acabado superficial. Obviamente, tendremos que darle un postproceso de afinación en rugosidad para mejorar ese acabado superficial, porque si hacen un molde de fundición, obviamente les va a salir muy rugosa la pieza final y no se quiere eso. Entonces, para eso aquí también necesitamos, obviamente, un postproceso, sobre todo en términos de acabado superficial. También se mete el sinterizado, porque también, recuerden, los aglutinantes son agentes químicos. Hay que quitar todos esos agentes químicos. ¿Y cómo los vamos a quitar? Simplemente evaporándolos a altas temperaturas. Tenemos la ventaja de que la cerámica, pues a altas temperaturas, no le pesa nada. ¿Ok? No sé qué les pasó a mis enlaces de mis videos. Ajá. Dejen ver si hay uno de Ceramic Binder Jetting. Mm, aquí está el mismo. Ok. HP, no, ya no le voy a poner HP porque HP. Ceramic Binder Jetting. A ver.
Voy a tener un video aquí que ya haya visto. Ay, pues no. Este es de carburo de silicio, vean. Obviamente, sí, obviamente igual tenemos que tener. Sí, estas máquinas tienen una configuración muy sencilla. Tal vez al momento de poder implementar una de estas máquinas en una línea de producción o en una estación de trabajo, sí o sí les van a pedir algunas especificaciones o les van a pedir un elemento auxiliar, que ese es el compresor, porque obviamente necesitan líneas de aire comprimido para poder suministrar tanto lo que son los, ¿cómo se llama? El material en polvo hacia la parte superior de la máquina o inclusive también para ayudarle al proceso de inyección de aglutinante. Esto dependiendo del tipo de cabezal que tengan. ¿Ok? Sí, sí. Entonces ahí está este señor. Estamos usando procesos convencionales para fabricación, pero vean, sí, les digo, el acabado superficial de estas piezas va a ser muy, muy, muy pobre, pero obviamente tenemos la ventaja de que las cerámicas a altas temperaturas, pues no les puede pasar nada. Bueno, como solamente no les pasa nada. Y eso lo hace útil, justamente, no sé por qué están mostrando todas esas. Ahí es el binder, ahí ese, este es polimérico, y el que puso anteriormente, que sí era el carburo de silicio, ese sí era cerámico. Entonces tiene sí, este sí es cerámico. Entonces tiene la ventaja justamente de que, dependiendo del tipo de máquina, pueden manejar los tres materiales o solamente uno. Ok, obviamente sí, todas necesitan su estación de postproceso para eliminar todo ese aglutinante. Nada más hay que tener cuidado o mucho cuidado en los polímeros, porque los polímeros no soportan, o dependiendo del polímero, no va a soportar grandes gradientes de temperatura, porque hasta el polímero se lo pueden llevar ahí en esa estación de postproceso. Pero por lo que veo, esta maquinita maneja ¿cómo se llama? A ver, esa metalografía se veía cool. Maneja tanto cerámicos, polímeros y metálicos. Ya hasta lo metieron ahí en un, esto no lo había visto. Oh, lo metieron en un microscopio, en cosas, ay, sí, le hicieron su metalografía para poder analizar el tamaño de grano. Obviamente lo ponen en la mejor orientación, porque no se lo van a poner en un costado. En un costado, eso sería deficiente. Obviamente esto es de la parte superior. Ok. Entonces, pues esta máquina está en 90. Al parecer les maneja los tres materiales. ¿Cómo minimizar esto? Obviamente viene uno de los más utilizados, que es la de inyección de aglutinante polimérico, que aún tiene que alcanzar su éxito fuera de las aplicaciones que requieren, o tiene que alcanzar ese éxito fuera de las aplicaciones que requieren múltiples colores y que no produce piezas particularmente fuertes. Entonces, al momento de tener cabezales y tener aglutinante, ¿podemos poner un pigmento en los aglutinantes? Sí, sí podemos tener pigmentos en los aglutinantes. Y eso quiere decir que nosotros ya podemos generar justamente piezas poliméricas de varios colores, cosa que pocos procesos de manufactura aditiva pueden realizar, ¿ok? Inclusive estas innovaciones también en el sector polimérico, mm, pongo el puntero, ajá, incluyen también ahí mismo en el cabezal de impresión, así como lo viene el rociado del aglutinante, rociado de material, perdón, que estaba la fuente de luz ultravioleta justamente al ladito del cabezal de impresión. También en el proceso del binder jetting, en caso polimérico, lo que ya también se está añadiendo es una fuente de calor para que ya no requiera el postproceso. Entonces, para poder mismo ahí tener la pieza y una fuente de calor que elimine el aglutinante, ya se están realizando, ¿cómo se llama?
máquinas con esas características. Y eso quiere decir que ya no van a necesitar de un postproceso, ¿ok? Y entonces, todas estas características se están añadiendo en el proceso de aglutinante polimérico, ¿ok? Aunque algunos no consideran que estos métodos nuevos con calor sean inyección de aglutinante en la definición más estricta. Yo digo que sí es rociado de aglutinante porque si tienes polvo, un cabezal y aglutinante, inyectas el aglutinante, obviamente va a ser una inyección de aglutinante. ¿Ok? Pero sí hay muchas personas que se pelean. Y entonces justamente, ¿por qué no me dejé copiar? Ahí está. Y entonces, uno de los materiales poliméricos más utilizados es el nylon. Al igual que los procesos anteriores, se va a esparcir sobre la plataforma de construcción en una capa muy delgada, que recuerden que esa capa muy delgada es el espesor o la resolución de su pieza. Y los cabezales van a inyectar simplemente el pigmento, que es el aglutinante, y este aglutinante puede incluir tintas de diferentes colores, fluidos, si estos fluidos pueden ser absorbentes de radiación, fluidos magnéticos para que puedan, bajo un potencial eléctrico, también puedan tener diversos comportamientos. Y justamente esto ya hace que tengamos una fabricación más robusta en la fabricación de polímeros mediante binder jetting. ¿Okay? Stratasys tiene una tecnología similar al rociado de aglutinante, que se llama fusión de absorción selectiva o Selective Absorption Fusion, que nuevamente incorpora el calor a este proceso. Entonces, en este proceso de impresión 3D de polvo polimérico, utiliza un fluido de absorción infrarroja, ¿ok? Y entonces ese fluido nos va a permitir fusionar, vean esto, ya nos va a permitir fusionar partículas de polvo polimérico, ¿ok? Porque al momento de que nosotros le pongamos una fuente, al ser de absorción infrarroja, va a incrementar aún más su temperatura, vamos a llegar al punto de fusión, y lo mismo que pasaba en Power Bed Fusion, o selección, o ¿cómo se llama? SLS, que pasábamos de un sinterizado a una fusión, y este proceso, sobre todo nada más en polímeros, nos permite ya pasar a una fusión continua. Y eso nos va a permitir justamente tener piezas completamente con características o mejorar las propiedades mecánicas de estas piezas, ¿ok? Entonces recuerden, cuando se exponen estas zonas a la luz infrarroja, hace que estas áreas, ¿ok? Que se denominan HAF, se derriten y se fusionen. Y eso se va a continuar hasta que se obtenga la pieza completa, ¿ok? ¿Cómo se vería ese proceso? Ay, perdón, me salí. Por medio de este estilo, ¿ok? Obviamente nosotros tendríamos ya que tener nuestra plataforma de construcción o una capa previamente eh, ya fusionada, que inclusive no solamente Stratasys tiene este proceso, también hay otra, ay, perdón, jóvenes. También hay otra empresa que se llama Voxeljet, que también está desarrollando esta tecnología de sinterización de alta velocidad, que ahí es High Sinterization Speed, ¿ok? En la que también, al igual que este proceso, de hecho, esta descripción que vemos aquí, este aplica para ambos, ¿eh? Entonces, vamos a tener una capa fina de polvo, que sería esta que tenemos aquí, ¿ok? Que puede ser poliamida 12, TPU, PS, nylon, como en el pasado. Y entonces vamos a tener justamente una superficie de la plataforma que va a humedecer o infiltrar justamente áreas seleccionadas con aglutinante. Entonces vamos a tener nosotros el recubrimiento. Una vez que se tenga el apelmazamiento de eso, vamos a aplicar ese aglutinante
ese aglutinante va a solidificar las piezas donde las toca y luego ahí en la misma plataforma, al igual que en material jetting o rociado de material, en vez de tener una luz ultravioleta, vamos a tener una luz infrarroja. Eso va a hacer que las zonas con aglutinante absorba todo ese calor, pueda incrementar de mejor manera justamente esa capa y lo puede sinterizar o lo puede fusionar dependiendo de las características del material. Y a continuación, después, una vez que pasa, las piezas se van a enfriar de manera controlada. Obviamente deben de tener un control de temperatura antes de poder retirarlas. Entonces, donde pasa, vamos a tener ahí ese recubrimiento de ese aglutinante, vamos a tener una fuente de luz infrarroja, vamos a incrementar obviamente la temperatura o podemos sinterizar o podemos fusionar. Y esto nos va a permitir ya que vayamos haciendo capa por capa de este proceso. ¿Ok? Entonces, vean, este sí está cool. Porque VoxelJet, de hecho, ahorita ya se, o ya les pone a algunas empresas máquinas para fabricación de lotes grandes. Entonces, vamos a poner VoxelJet. Vamos a ver, aquí está. Este está cool. Obviamente, debe de ese hámster. Aquí dice, perdón, jóvenes. No me acostumbro todavía. Aquí dice por dos. Perdón. Ya, no, pero grande. Bueno, el tamaño de esa máquina no es muy grande. Ahí está el Voxel 1000 High Speed Synthesis o High Speed Fusion, dependiendo. Entonces, es como el mismo proceso que vemos anteriormente. Inclusive la forma de suministrar el material a la bandeja de construcción es igual que en sintetizado selectivo láser. Es lo mismo. Tenemos polvo, tenemos rodillos que lo van suministrando. Obviamente ahí vamos a tener la fusión o ahí adentro, en ese cabezal, que van a poner ahí, van a tener el aglutinante y ahí mismo, al igual que en rociado de material, en vez de tener fuente ultravioleta, vamos a tener fuente infrarroja. Entonces, esa absorción y ese incremento de temperatura por medio de este proceso nos permite o sinterizar o fusionar las piezas ya sin que nosotros justamente hagamos un postproceso. Vean ahí cómo añadió el aglutinante. Y después en la pasada lo que va a pasar es que vamos a tener la luz infrarroja y nos va a permitir fusionar o sintetizar esas partículas donde tenemos el aglutinante. Obviamente ese cabezal sí va extremadamente rápido y es por eso que les permite producir. Así que esta tecnología les permite producir piezas de alta demanda y si hacen un proceso de sintetizado, está tan caracterizado el proceso, sobre todo en polímeros, en el que la calidad superficial, cosa, es muy buena. Ya no necesitan un postproceso. Inclusive les dicen, ¿cuánto te cabe ahí como que cosa, en un lote, cuántas plantillas? 136. Y justamente si tú tienes aquí como que tu conjunto de máquinas, 4 por máquinas, 680, y entonces por minuto, 2680 plantillas, y por hora te dicen que puedes tener hasta 35.360 plantillas. Obviamente, este proceso, si se dan cuenta, ya le está pegando duro a la fabricación en masa. ¿Alguien sabe alemán? No, pero podemos intentarlo. Una captura ahí al chat. Oye, chat, ¿qué dice aquí? Porque el Rook
Rucksack Hanchan, no sé qué sea. Rucksack Chanal. Sí, porque supongo yo que esto que dice aquí, el Ein Gasal, ay, el Ein La Sol debe de ser plantilla. Y supongo que te dice que tiene 136 plantillas por máquina en una corrida. Quiero suponer que dice eso. Quiero suponer. Y ya en el que dice el Rucksack Snail. Ah, ah, justamente que son como cinturones de seguridad, que supongo que ahí dice cinturón o no sé, no sería un cinturón, sería como que el clip del cinturón de seguridad. Suponer. Ahí les dice que pueden hacer como que 1859 por corrida. Rückschasnal es la hebilla, igual, Y Villa. esa piecita. Sí, sí, entonces sí son como que sus nombres en alemán, ¿no? Entonces supongo que el Einlagesol, no sé si lo pronuncio bien. Ahorita ya vamos a estar ahí. El Einlagesol, ha de ser plantilla. Este sí, Sí, sensor halter, ¿sabe? No sé, yo que le dé vuelta así, no sé. Un sensor. Ok. Que justamente, dependiendo de la capacidad de sus lotes, por ejemplo, ahí en el de las plantillas les dicen que pueden tener 35.360 plantillas por hora, por máquina. Si ustedes tienen 3 máquinas, ya pueden tener 106.080 plantillas por hora. Ya ahí sí ya se desplayan. Ya es como, ya si ustedes tienen como, no sé, 9 máquinas, pues ya habían puesto las 10 para las 360.000. Entonces, vean cómo justamente este proceso ya le está pegando recio, pero en serio, así recio a lo que es Cosma, la fabricación en masa. E inclusive ya vi, o al menos en, ¿cómo se llama? Ferias de manufactura, no, no ferias, sino exposiciones de manufactura actuales, que todas esas máquinas, o así todas estas estaciones de trabajo, estén completamente automatizadas, así como las estaciones de Amazon, que robotcitos van, quitan, sacan, meten, justamente ya están implementando esa tecnología por medio de este proceso, en el que justamente van a tener una fabricación in situ, completamente automatizada, incluyendo todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, IA, robots automáticos, Big Data. Entonces, sí, ya cuando lo vi dije, órale, ya ni siquiera necesitan personal para poder limpiar las piezas, ya los propios robots limpian las piezas. Obviamente, sí, ya son fábricas inteligentes y para allá vamos, jóvenes. Justamente para allá vamos. ¿Ok? Y justamente nosotros podemos tener piezas. eh, sí, también podemos tener compuestos o cosas bien locochonas. Aquí, por ejemplo, son polvos. Ah, ¿qué cosa más? Ah, polvos de madera. Madera. No puede ser la acerrín. serrín. Es que la serrín es como viruta, ¿no? No, también el polvito se Sí, el considera. polvito. Ah, vaya. Sí, también pueden tener acerrín. Y ahí sí, con un simple aglutinante es más, ni siquiera necesitan quitar el aglutinante, ahí se lo pueden dejar el aglutinante para que mejore las propiedades mecánicas y pueden tener piezas cool hechas con madera. Obviamente no me imagino limpiar todo eso, porque sí, sí ha de estar, no sé, pero está cool. No sé, no había visto bueno, este proceso así tal cual comercial, pues obviamente sí puede tener mucho impacto, pero nada más serían como piezas de decoración, porque sí, otro pues punto donde utilicen, no sé, para algún deporte, tal vez para el surf,
para, no sé, patinetas, cosas así, tal vez sí pueda funcionar, pero de ahí en fuera, creo que va a ser más caro, no sé. Pero también ahí tenemos el de maderas. Y vean, justamente, obviamente aquí sí tenemos un binder jetting de polímeros, pero sin llegar a la fusión, simplemente llegando al sinterizado. Y vean, ahí sí se ve, ahí sí se aprecia. Aquí sí no nos dan gato por liebre. Aquí sí se ve ese pésimo acabado superficial, ese acabado superficial rugoso. Pero obviamente que sí podemos tener, por ejemplo, estos son nylons completamente pintados. Entonces sí podemos tener como que piezas completamente poliméricas y pintadas. Obviamente eso nos los da la flexibilidad del aglutinante, que le podemos poner un pigmento y justamente ya podemos tener la pieza final. Y también podemos hacer piezas intrincadas como estos dos cubitos, que si uno lo ve diga, ¿cómo lo fabricaste? Impresión aditiva. ¿Ok? Pero lo importante aquí es ver qué tipo de proceso quieren aplicar. El de metales obviamente ya también lo están aplicando, o ya también se están aplicando para poder tener la fusión ahí mismo en Cosma, en el aglutinante, pero no, la fuente de energía sí sería, obviamente esa fuente de luz infrarroja necesitaría aún más, necesitaría una atmósfera precalentada, necesitaría una aglutinante completamente específico para que al momento que llegue la luz infrarroja, el desprendimiento de calor llegue al punto de fusión. Sí, todavía están como que en fase experimental ahí, pero en polímeros, al tener puntos de fusión más bajo, sí podemos llegar a tener esas piezas. Y como vimos ahí con Voxeljet, que patentó y hizo esa tecnología, la number one en fabricación en masa, el acabado superficial se ve muy bien favorecido gracias a la fusión. En el caso de que no tenga fusión y tengan, pues va, tengan sinterizado, pues sí van a tener o van a carecer de ese acabado superficial. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, justamente, mm, se pueden tener una amplia gama de materiales. Como lo vimos en el segundo video, inclusive hasta una misma máquina les puede manejar los tres materiales. ¿Ok? Y entonces, en teoría se puede utilizar, como lo vimos ahí en el de madera, cualquier material en polvo. Y siempre y cuando se solidifique con un líquido aglutinante complementario, se puede realizar el binder jetting. ¿Ok? Si algo lo ven en polvo y le puede poner aglutinante, es susceptible al binder jetting. Tenemos la ventaja también de que funciona a temperatura, a temperatura ambiente, a aire atmosférico ambiente también. Y pues no hay tantos problemas relacionados con la oxidación, sobre todo en el proceso de fundición de polímeros. No hay tanto problema. ¿Ok? También dependiendo de los polímeros, también tienen menor estrés residual a comparación de los metálicos y no puede haber tantos problemas en los cambios de fase que tuvieran que tener o sacar su, ¿cómo se llamaba aquí en metalurgia? Cuando dependiendo de la temperatura, podrían ver si era martensítico, no me acuerdo de los demás. Me acuerdo. Bases de metales, Ajá, de austenítico, martensítico, austenítico. político, perla. Que justamente va a depender mucho del cambio de fase, ¿no? Ahí tenían su diagrama ternario, cómo le llamaban? Que Sí, aplicaban el la diagrama regla de de la fases, ¿no? palanca. El diagrama de fases que aplicaban la regla de palanca para ver en dónde estaban. Y sí, o sea, en los polímeros no hay tanto problema, pero en los metales sí, justamente. Y entonces, recuerden, otra ventaja de esto es de que van a poder realizar piezas en masa. Este ya se está convirtiendo en el primer proceso de manufactura aditiva, como ya lo vimos con Voxeljet, que les permite realizar fabricación en masa. Y también tienen la ventaja que el binder jetting es un proceso sumamente rápido y por obviedad tiene altas tasas de producción, lo que lo hace más rentables que los otros métodos que se especificaban a sectores completamente específicos. ¿Ok? No me hace caso, mi mamá. Desventajas, esto dependiendo el tipo de material, sobre todo en metales, requiere múltiples procesos para obtener la pieza final.
y eso incluye postprocesos. ¿Ok? También pueden llegar a haber riesgos de distorsión, que justamente en el proceso de hacer las piezas completamente densas inyectadas por un aglutinante, puede provocar algún tipo de distorsión de geometría, sobre todo si hay algún agente externo que ahí provoque ¿cómo se llama? Una distorsión geométrica, pues va a quedar con ese bulto ahí, ¿ok? Pero obviamente eso se puede evitar, uno, con los cálculos de software. Prácticamente eso de evitándolo con los cálculos de software es como déjenselos a los creadores de esas máquinas. Otro obviamente debe de ver con la seguridad y limpieza del material, porque este material se puede reciclar, pero si se contamina con otros agentes que tengan mayor tamaño en las partículas o mayor diámetro en las partículas, es decir, que tengan una piedra ahí inmiscuida y llega el rodillo y pone la piedra, pues obviamente sí les va a causar esa distorsión. También, dependiendo del proceso, puede haber una labor manual de mover las piezas de la impresora a las máquinas de postprocesamiento. Esto para por las piezas impresas es todo un proceso manual y obviamente requiere de condiciones de seguridad hacia el operador, porque todo lo que es de polvos puede justamente irritar todo el tracto respiratorio. Y entonces también es cierta ¿Es posible cierta automatización para eliminar el polvo? Sí, pero esto también depende mucho de la geometría y de la pieza, ¿ok? Pero obviamente lo que están haciendo, lo que están batallando es quitar esta labor manual, que ya todo lo haga automatizado, que los robots se encarguen prácticamente. Justamente también en el sector biomédico se sirve para hacer prótesis. También el sector dental ya le está metiendo mucho auge justamente a este proceso. Obviamente, no todos pueden tener como que el acceso a un binder jetting, porque no sé qué tan caro vaya a ser un binder jetting, pero obviamente también en el sector biomédico para hacer placas, sobre todo cuando hablamos de metales, inclusive también podrían hacer ahí como que algunas prótesis dentales, pero obviamente sería más caro que hacerlo que con SLA, ¿ok? Bueno, dependiendo dónde lo vayan a hacer. Pero también el sector biomédico, sobre todo al principio, cuando vieron que esas geometrías que se asemejaban a la porosidad de los huesos, ahí también le están pegando mucho, pero todavía falta, porque ahí sí requieren el sinterizado y la infiltración. Pero no dudo que en algunos años ya exista un binder jetting que le hagan ahí un chanchullo para que también pueda funcionar la pieza. No lo dudo, jóvenes, no lo dudo. ¿Ok? ¿Dudas de este proceso? No, profe. ¿Todo bien? Eso quiere decir que me puedo aventar ya el último proceso, jóvenes, como ven. Ya para dedicarnos completamente a lo que tengamos que hacer. Pues sí, ya de una vez. Espérame, nada más estoy googleando cuánto vale una Pixel Jet. Ah, me dice cuánto va. Ah, sí, ya sabía. No me iba a decir cuánto vale una Voxel Jet. Voy a comprar una. Voy. Ah, que no sirve mi escape. Ok, aquí ya lo tenía. No tan cara, jóvenes. Me acuerdo del chat GPT. ¿Cómo se llama? De acuerdo al chat GPT, una Voxel, ya estoy hablando raro, como abuelito, una Voxel Jet, bueno, por ejemplo, la más chica, que es la BX200, vale entre 50,000 a 60,000 euros. Eso quiere decir 50,
en euros sería 12 millones, Sería como 1 millón. millón 200, millón 300, sí. Y la que vimos, sí, la que vimos, la BX1000, no hay un proceso exacto, no hay un precio exacto, pero puede valer como unos 200.000 euros. Obviamente, para ser rentables, esas máquinas deberían de tener 5 o 6. Eso quiere decir que deberían de meterle al menos 1 millón de euros, que son unos 20 millones de pesos. No está mal, jóvenes. Me voy a endeudar con el banco. Le voy a decir, oye, tengo, tengo tengo este nicho de negocio, vamos a darle. ¿Me prestas 20 millones de pesos? No sé cómo lo voy a dar. Que vamos a ver el último. El que algunos lo ponen como obsoleto, eh, con baja aplicación. Puede ser muy raro, ¿saben? Que es justamente la laminación de hojas. ¿Qué es la laminación de hojas o en qué consiste? Justamente, más o menos aquí ya les puede dar una idea del proceso. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste. Ah, aquí está. En el que se lo voy ahí, se va a maximizar esto. Aquí lo voy a poner. Aquí. Que justamente la laminación de hojas se puede subdividir en diversos grupos. Porque vamos a tener diversos materiales, jóvenes, ¿ok? Diversos materiales de construcción. Y entre estos materiales puede ser plástico, papel, metal, que son compuestos de fibra tejida que está trayendo o está reviviendo el sheet lamination de estos y nada más esto de compuestos de fibra tejida está reviviendo el sheet lamination porque antes lo daban así por muerto este proceso, ¿ok? Y obviamente también debe de haber un método de conformado, porque si nosotros tenemos hojas completamente sólidas y queremos hacer un patrón, ¿qué necesitamos hacerlo? Cortar, ¿ok? Y entonces, aquí ese corte puede ser por medio de dos procesos. Un proceso convencional como CNC, un proceso de corte por láser o un proceso de chorro por agua. ¿Ok? Obviamente, el corte de chorro por agua puede ser un poco costoso. Y entonces también se pueden clasificar según la técnica de laminación utilizada para unir estas hojas. Y hay de dos sopas, bueno, tres sopas. O tienen que hacer una unión adhesiva, una unión térmica o una soldadura ultrasónica. Oye, pues eso se escucha muy complejo. Sí, por eso es de que muchos decían, nada, este proceso es un poco eh, no sé cómo llamarlo, como que el patito feo de los 7 procesos de manufactura aditiva, ¿saben? Entonces, no me hace caso mi copo. Entonces, si nosotros viéramos con los antecedentes ya dichos o mencionados, ¿qué es lo que tenemos o cómo se conforma este proceso? Obviamente necesitan una plataforma de construcción. Recuerden, el material va a estar dosificado por medio de hojas completamente sólidas que pueden ser polímeros, papeles o metales. En este caso podemos tener, no sé, ya sea un polímero o un papel, ¿ok? Obviamente tiene un rodillo, que este rodillo puede tener pegamento o podemos tener también un cabezal de pegamento aquí arriba. Y tenemos la fuente de corte, que en este caso es un proceso láser, ¿ok? Que va a cortar justamente el contorno de cada capa. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos de vista superior, vamos a estar suministrando el material, ¿ok? Obviamente debió de haber pasado el rodillo para que impregnara algo para que se pegaran entre las capas. Generalmente es pegamento, jóvenes. O si es muy barato, debe de ser pegamento. Y después tenemos, ya puede ser una fuente láser para cortar la sección transversal. O podemos tener ahí como que un micro CNC o una microfresa para cortar justamente esa sección transversal. Una vez que terminó, otra vez
estos, ¿cómo se llama? Rodillos que suministran el material, lo jalan hasta acá, el pegamento se encarga de, bueno, primero el pegamento entra en acción, después jalan el material, el rodillo pasa para asegurar la adhesión entre las capas y después cortamos para tener una pieza más o menos de este estilo, jóvenes, ¿ok? Muy bien. Así de bote pronto, ¿qué desventajas le pueden ver a este proceso? O tal vez el acabado superficial. Sí, uno puede ser acabado superficial. Sí, ese puede ser una desventaja. ¿Ok? Otra. Que si el material una vez no pues, que se vuelva a poder reutilizar. Ah, sí, sí. O sea, prácticamente que sea reutilizable el material o que no sea reutilizable. Ajá, que no sea reutilizable. Ajá. Sí, sí, justamente, sí, sí, sí. Una vez que se cortó, ya esa cosa se vuelve obsoleto, jóvenes. Y por eso tienen aquí como que su, ¿cómo se llama? Su material o su rodillo de sobrantes, porque imagínense. Y el más evidente, ¿cuál creen que puede ser? Bueno, pues el más evidente que se ve. Pues la industria aeroespacial, ¿no? No, no, o sea, así como que desventaja, desventaja del proceso en sí. Sería, vean, si yo quisiera sacar mi cuetito, que está aquí, ¿cuánto desperdicio tengo, jóvenes? Todo el material de afuera. Prácticamente sería como un 50-50 en este, ¿cómo se llama? Si yo saco mi cuetito, tendría como un 50-50 de la pieza, 50 de sobrante, ¿eh? Y eso es el sobrante que se queda aquí. Bueno, puede ser, porque depende del proceso. O se puede quedar aquí, o todo eso se queda en las capas del sobrante. ¿Ok? Y entonces, es por eso que dicen que este proceso no se ajusta a las premisas de la manufactura aditiva, que la manufactura aditiva, una de las características importantes era generar la menor cantidad de desperdicio. Pero esto ser un proceso en el que ya tenemos un sistema de corte convencional, obviamente estamos generando desperdicio y obviamente es un gran desperdicio. ¿Ok? Es por eso que muchos le hacen el patito feo al sheet lamination porque dicen, esa cosa desperdicia un buen de material y hace piezas porque obviamente se pega con pegamento. Imagínense, si yo le pongo una fuerza de tensión, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a despegar inmediatamente. Bueno, dependiendo de la fuerza del pegamento y la fuerza de tensión. Obviamente eso se va a despegar, jóvenes. ¿Ok? Y entonces, otra de las desventajas es de que van a ser piezas carentes de propiedades mecánicas. Eso sí, van a ser piezas completamente carentes de propiedades mecánicas. ¿Ok? Muy bien. Oh, mm. Y entonces, generalmente tenemos algo que se llama el sistema de fabricación de objetos laminados, el eh, LOM, Laminated Object, Laminated Object Modeling Manufacture, sí, algo así, de hélices. Y vean, justamente fue introducido en el mercado a principios de la década de los 90, ¿ok? Realmente también fue el primer proceso de laminación de láminas disponibles comercialmente para fabricación aditiva. Si hablamos de máquinas de escritorio, todos pensaríamos que la primera máquina de escritorio fue una de extrusión de material, pero no, increíblemente, el sheet lamination fue el primer proceso que creó una máquina de escritorio
de manufactura aditiva, jóvenes. Aunque parezca así increíble, sí, yo también dije, no puede ser. Pero sí, justamente fue el primer proceso que nos permitió una máquina de manufactura aditiva de escritorio, ¿ok? Obviamente, al ser materiales sencillos como papeles, cuando hablábamos de polímeros, podríamos hablar como de acetatos, y entonces eran materiales baratos en ese momento. Y aparte, porque las piezas se fabricaban pegando hojas de papel, hojas de polímero, capa por capa, había un pequeño router en la parte superior, lo que hacía era cortar la sección transversal. Y entonces, si se dan cuenta, no era un proceso sumamente caro, o al menos así se pensaría uno. Mm, mm. A ver. Y entonces nosotros podemos tener en sheet lamination, dependiendo, dos formas de hacer el material. Primero formo y luego uno, o primero uno y después formo. ¿Ok? En el primero, en el proceso de formar y luego unir. El material en la lámina primero se va a cortar para darle la forma y después se va a unir a la base o a la capa anterior para crear la pieza o la geometría 3D. Y después tengo el proceso de primero pego y después corto. Y eso, como su nombre lo indica, pues primero lo uno y después lo corto. ¿Ok? Y obviamente podemos tener también diversos tipos, ya dependiendo justamente lo anterior. Podemos tener la fabricación de objetos por laminación selectiva o el Selective Lamination Composite Object Manufacturing, SLQ. ¿Ok? También podemos tener el fabricación asistida por computadora de materiales de ingeniería laminados, Computer Aided Manufacturing of Laminated Engineering Materials, CAMLEM. La fabricación aditiva basados en compuestos, el CBAM, que este es el que está reviviendo al sheet lamination, y ahorita vamos a ver por qué, que justamente es el Composite Additive Manufacturing. Y después tenemos a la UAM, y no la Universidad Autónoma Metropolitana, sino la fabricación aditiva ultrasónica, que solo un men le encontró una super aplicación a este proceso. Y de hecho ahorita es medio ricachón el día. Entonces tenemos el Ultrasonic Additive Manufacturing, o el UAM. ¿Ok? Y entonces, recuerden, nosotros vamos a tener justamente el material que provee. Podemos tener el sistema óptico en caso de láser, o un XY, un cortador, un pequeño router que también esté cortando. Y obviamente, una vez que termine, vamos a dosificar material y lo vamos a tener que unir, ya sea por medio de calor, unión térmica, ultrasónica, o pegamento, o los voy a spoilear también por medio de aglutinantes, jóvenes. Y ellas ya están haciendo así como híbridos entre compuestos. Ajá. Y entonces, la laminación por deposición selectiva SLCOM se refiere a la capacidad de aplicar selectivamente una sustancia aglutinante, calor o también presión para adherir las capas de material. Por otro lado, tenemos la fabricación aditiva ultrasónica o la UAM, que es una variación que utiliza vibraciones ultrasónicas para unir diferentes materiales de un objeto sólido. ¿Ok? Obviamente esto es únicamente para materiales completamente metálicos. Y entonces, aquí ya tenemos el videito. Y entonces, dependiendo de ese tipo de adhesión, puede ser rodillo con pegamento, ¿ok? O un rodillo para unión térmica. O podemos tener también algo que se llama el sonotrodo. Esto es únicamente para piezas completamente metálicas, ¿ok? Que justamente aquí tenemos algo que se llama sono, ay, sonotrodo rotatorio, ¿ok? Que esto nos va a permitir modificar una frecuencia. Eso nos va a permitir tener una oscilación ultrasónica. Y entonces, cuando vaya pasando este gran rodillo, que es el sonotrodo, va a emitir una frecuencia y va a permitir que las hojas metálicas
sufran como una especie de unión o adhesión ultrasónica, ¿ok? Y entonces vamos a tener tanto la unión ultrasónica como las fuerzas de compresión también que realiza el propio sonótrodo, ¿ok? Es como la soldadura por fricción. Sí, algo así. Pero ya ves que la soldadura por fricción es como altas velocidades, ahí sería más como un proceso cinético que esas altas velocidades provocan un intercambio o un incremento en la energía interna, y si tienes incremento en la energía interna, vas a provocar incremento en la temperatura, y así se va a unir. Algo similar, pero en vez de tener algo cinético, como la por fricción, vamos a tener algo ultrasónico. Esa presencia ultrasónica va a modificar justamente su energía interna, pero no sé qué tan buenos, yo personalmente no sé qué tan bueno sea esa famosa soldadura ultrasónica, ¿ok? Obviamente al tener materiales metálicos necesitamos un yunque metálico que aguante justamente esa oscilación ultrasónica, porque vamos a tener justamente un sonótrodo pesado con una oscilación y obviamente debe tener o debe resistir la carga que genera este sonótrodo. Y ya para hacer simplemente la forma o el contorno o el perímetro bidimensional que se añade generalmente un CNC o un torno, ¿ok? Sí, suena muy raro. Si se dan cuenta, es como un híbrido entre manufactura aditiva y fabricación convencional, literalmente. O inclusive los anteriores, al tener un láser o un router, también es como un híbrido, por eso muchos lo hacen como que el patito feo. Desperdicias mucho y ni siquiera haces todo de manera automática, necesitas un proceso complementario para poder unir las piezas. Pero nada, no se dejó caer. Dijo, nada, yo sí aguanto. Yo sí tengo potencial, que ver. Ah, bueno, sí tengo videos aquí. Y por último vamos a tener el CBAM, que justamente el CBAM es la última versión o es la última actualización de laminación de hojas. Aquello que lo rescató. Es como la pluma del Fénix que se la dio y lo revivió. Así, ¿ok? En el que justamente esta tecnología o esta técnica va a construir compuestos. Déjenme pongo mi pluma, mi puntero de láser, utilizando hojas termoplásticas, ¿ok? Pero obviamente deben de ser materiales completamente compuestos. O pueden ser hojas, o más bien son hojas termoplásticas, ¿ok? Nada de rodillos. Aquí usa hojas termoplásticas. Y obviamente estas hojas termoplásticas utilizan una gama de fibras uni o multidireccionales reforzadas con termoplásticos hechas en las medidas, ¿ok? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un material compuesto, es decir, podemos tener fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras de aramida reforzadas con una selección de nylon 6, nylon 11, nylon 12, PIC, PEC, policarbonato, entre otros. Y como bien lo habían mencionado, el que está teniendo mucho interés en este proceso de fabricación es el sector aeroespacial, ¿ok? Eso quiere decir que los compuestos o las piezas fabricadas pueden alcanzar una gran tenacidad, una gran resistencia ambiental, puede amortiguar vibraciones, puede tener características de baja inflamabilidad, alta resistencia al desgaste y una alta relación resistencia-peso, ¿ok? Entonces, vean, este está bien, bueno, creo que sí está, este sí está muy raro, jóvenes, porque qué bueno que no lo van a escuchar, porque tiene una canción noventera hiper horrible, pero al menos es como un render, es un render justamente de que, cómo funcionan las piezas hechas en sheet lamination. Entonces vamos a verlo. Ah, que justamente ahí, no sé, hasta yo voy a quitar esto. Que justamente les dice que arriba tienen una especie de cortador. Aquí tienen sus rodillos, y aquí está su plataforma de construcción. Eso quiere decir que simplemente van a hacer el contorno. El rodillo suministra material, van a cortar, un rodillo baja el material, por presión, pegamento, térmico, ultrasónico,
va a añadir las capas, entonces ahí corta, pasa, añade un pegamento, corta. Una vez que termino de cortar, jala material, el rodillo pone pegamento o lo que sea necesario para pegar justamente la próxima capa. Pero vean aquí cuánto material está desperdiciando, que es justamente muchísimo material. Vamos a tener un material completamente, un rodillo completamente de material desperdiciado. Okay. Sí, ahí sería como una especie de láser. Entonces ahí capa por capa lo que va a hacer es la unión de las piezas. ¿Ok? Ajá, ajá. Y entonces vean, para retirar el material, obviamente hay que encontrar la pieza debajo de ese gran bloque, jóvenes. Porque aparte del material de desperdicio del Cosma, del rodillo, tiene el material de desperdicio de la cama de construcción. Y eso, vean, cuánto material desperdiciado nada más para la piececita que va a sacar. Y ya, vean cuánto material se desperdicia para esa pieza. Esa pieza tan sencilla, si a mí me ponen a hacerla, la fabrico en un CNC o en un torno. For Rapid Time. No, ya olvidé que termine de escribir esto. Y este, lo puedo hacer grande. Ah, este sí me hubiera encantado que escucharan la música, porque es una música hiper noventera. Y hasta el video se ve que está hecho con Paint. A ver. Sí, de hecho, esta es de las primeras máquinas de escritorio de manufactura aditiva. O no estoy seguro si es la primera. La SD300. Vean, ahí está. La primera máquina de manufactura aditiva de escritorio. Inclusive aquí ya tienen su slicer, vean. Vean, desde antes existían los slicers. Bueno, ahí, save time, dice el vato. Ahorren tiempo y dinero. No estoy seguro con este proceso. Obviamente todo empieza con los prototipos, hacer su CAD. Vean ese Windows 94, se puede ver desde acá. ¿Ok? Y eso es un Windows 94, Windows 98. El 97, si no mal me acuerdo, era gris. ¿Alguna vez utilizaron Windows 98? ¿Salió en 1998? Sí. No habíamos nacido. No, no. Es que ahí en Excel hacían un truco. Uf, hasta había un bug. No sé. Sí me acuerdo de mi escuela de computación cuando tenía 10 años. En el 2000 yo tenía 10 años. Y justamente cuando iba, se metían como la celda 28.866, se iban hasta la fila A1 y poniendo un comando, inmediatamente les desbloqueaba un videojuego de carros, así chiquitito. Yo me quedaba así, oh, qué cosas de la computación. Bueno, whatever. Y entonces justamente ya tienen su pieza modelada. Y ahí vean cómo va a poner su cartucho. Ah, antes de eso, su cartucho de material. Que ese es un material completamente polimérico, que son hojas de acetato, jóvenes. Esos son hojas de acetato. O algo parecido a hojas de acetato. Ven, ahí está cargando su máquina. Y ahí simplemente lo va a llevar al otro rodillo, que es el que va a jalar el material. Ahí pone su cartucho de aglutinante. Bueno, no aglutinante, pegamento. Eso es simplemente pegamento. Y ahí pone justamente el cabezal, sus, ¿cómo se llama? Sus, a ver, lo que se va a encargar de poner el pegamento. No sé no sé ni siquiera si llamarle cabezal de pegamento, porque son como unos prits movibles. Y ahí ven cómo está jalando. Ahí tiene el router en la parte superior. Corta. Está cortando. Pequeño punzón.
Después los pegamentos se van a encargar de dosificar. Ella lo trajo, ven. Ahí se trajo su pegamento. Ahí se lo está llevando. Una vez que termina, no había visto que utilizara diversos pegamentos. Una vez que terminó, hizo justamente pieza por pieza, ya te dice, tu pieza está completada. Y ven, sacó ahí su poli, o su bloque, justamente de acetatos. Y vean todo ese desperdicio, jóvenes, todo ese desperdicio de material. Y ahí sigue quitando, con sus alicatas también. No me imagino cuánto pesa ese material. No me imagino cuánto pesa la pieza final y cuánto pesaba el polín de, ¿cómo se llama? De acetatos. No, ni me imagino. Sí, no, por eso a muchos se les hacía como que, ay, está horrible este proceso, sacas mucho material de, ¿cómo se llama? Sacas mucho material de desperdicio. Obviamente sí, pero pues son materiales baratos. Inclusive ahí lo decían, son materiales baratos y que se pueden reciclar. Obviamente no los puedes reciclar en la misma impresora, pero los llevas a un centro de reciclado. Así como el PLA actualmente que también se puede reciclar. Es así con este. Y ahí les muestran, ¿no? De, todo lo que pueden hacer. Pero sí, creo que para los 90s, el tener este tipo de máquinas, pues creo que era mucho plus, sobre todo para los procesos de prototipado o ensambles. Creo que era muy bueno. Hasta su pelota tiene cierta elasticidad. Creo que para los primeros procesos de prototipado era muy buena, pero obviamente no eran piezas completamente funcionales, simplemente eran piezas completamente visuales, ¿ok? El Solid. Después tenemos aquí, no sé qué es esto, a ver, veámoslo. Ah, sí. Ah, sí, hasta el video emite frecuencias que hacen que me duelen el oído. Mejor lo voy a maximizar. Y aquí lo vamos a poner. Que justamente vean, aquí está el sonotrodo. Y obviamente tienen su yuque de construcción. Y aquí abajo tienen un sistema 1. Este también les permite generar presión. Y este les permite generar la soldadura ultrasónica. Ahí lo que hacen es generar presión con múltiples tiras. Generalmente son de aluminio. Y ahí mismo genera la soldadura ultrasónica. Y una vez que hayan hecho esa soldadura, o una de dos, o conforman y después cortan, o van cortando capa por capa. Si alguien viera ese proceso, dirá, no, ese proceso no es, ¿cómo se llama? Aditivo, pero pues lo catalogan como proceso aditivo porque justamente una capa cortan, una capa cortan. Este sí estaba como en el límite, yo creo. Pero vean, obviamente aquí sí van a ver la unión o las pequeñas tiras de aluminio. Eso quiere decir que en términos de acabado superficial, obviamente también va a ser pésimo, ¿ok? Justamente aquí ya tenemos el proceso de soldadura ultrasónica. Después tenemos, este está curioso, porque este en vez de utilizar polímero metal, utiliza papel M-Core, que esos, sí, este es el de 2 minutos, sí, que justamente yo pensé que iba a ser barata esta tecnología, pero no está como en 100,000 pesos. Y yo, su mecho. Está carísima esta. Entonces, aquí le pusieron una canción de ¿qué se llama? Como que de ópera. Esta también es una de escritorio. Esta aquí van a cargar su papel. Sí, sí, sí. Y justamente ahí le pone su cartucho de papel. Allá van dosificando el papel. Ojalá.
Obviamente tienen su cortador, su router, que tiene la ventaja que al ser de papel, en el perímetro solamente pueden agregar color. Y entonces esto ya les permite hacer piezas completamente multicolores. Entonces ahí ya van colocando sus piececitas. Ujú, ujú, ujú. Pero ahí nada más dejó ese. Y ya después ahí les indica cómo es el proceso, ¿no? Ahí pasa, corta, puede añadir tinta, aplica el adhesivo, otra vez, jalamos hoja, adhesivo y calor, corta, añade tinta, y va repitiendo el proceso. Obviamente su pieza otra vez está dentro de ese gran bloque. Si ahí lo pone rápido, de quita todo eso, pon la pieza final. Si no les conviene, porque el desperdicio puede llegar a ser grande, ¿ok? Pero obviamente si genera, o al menos he visto piezas que se generan ahí y son muy buenas, jóvenes. Entonces, vean, aquí les voy a poner, este es el mismo, creo que sí. Hasta ganó el premio de innovación en el 2016. Esto es como que una expo de manufactura aditiva, pero justamente aquí tienen la Maca Core. Lo bueno de aquí es cuando muestra las piezas. Vean, obviamente estas son para planos topográficos o superficies topográficas, les permite hacer una buena representación. Inclusive aquí, si se dan cuenta, en este, se ven ahí la unión de las capitas de hojas por hojas. Obviamente son como, obviamente esa no es una hoja y esa es otra hoja. Son múltiples capitas, pero aquí, sí se puede ver justamente. Hay que ser muy perceptibles para ver cómo se ve ahí la hoja. Son muy chiquititas, pero sí se alcanza a ver. Si no mal me acuerdo, el tamaño de una hoja, el espesor de una hoja son aproximadamente 20 micras. No es cierto, perdón, 200 micras, que son 0.2 milímetros, si no mal me acuerdo. Ay, porque se repitió. Así te gustó. Ok. Ay, no puedo adelantar. Hola, hola. No va a salir. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí ya muestra la máquina, cómo funciona. Chan, chan. Lo ven. Aquí saca como que un busto de una persona. Obviamente esa le puso como una especie de, no sé cómo decirlo, aglutinante, como que una sustancia tóxico, no sé cómo llamarlo, justamente ahí en la superficie, porque como puede añadir justamente color en el contorno o en la periferia, también puede añadir efectos aglutinantes o no aglutinantes, adhesivos, aditivos, que justamente permitan, por la misma capacidad del aditivo, disminuir ese acabado superficial que se puede generar en estas piezas. Pero vean ese busto, inclusive hasta los tatuajes, vean. Hasta los tatuajes del busto se pueden ver con gran detalle. O sea, esos pequeños. Entonces, justamente en esos pequeños detalles, o para pequeños detalles, sobre todo en papel, creo que hace muy buen detallado. Pues vean ahí cómo tiene su busto. Vean, hasta se lo pueden hacer ustedes mismos, ahí de pequeños. Pero así les digo, tiene como una especie de aditivo porque inclusive hasta la luz se ve que se refleja ligeramente. Vean ahí como un zombie. Oh, se ve muy bien, ¿eh? Obviamente sale con muchos gustos. ¿De quién? No sé. Y vean hasta esos pequeños esas pequeñas superficies o irregularidades también las vas notando. Obviamente también se ve esas pequeñas
perturbaciones entre las hojitas, ¿no? O sea, lo amortigua, pero no en gran medida. Ahí dice, sí, se mezcla, se corta, se pega, justamente lo que vimos en el video pasado. Y creo que ya son todas las piezas. Vean. Obviamente, sí tienen como un barniz en la, pero no sé si se lo puso la misma máquina o lo pusieron después. Eso sí, no sé. ¿A quién creen que le sirva o esta tecnología? Podría ser a los que hacen como modelitos, como juguetitos, cosas así, ¿no? Ujú. Sí, pero principalmente lo que utilizan son aquellos de cinematografía que utilizan o hacen sus no sé cómo se llaman esas pequeñas animaciones que van haciendo cuadro por cuadro y que van moviendo los objetos. Son aquellas personas que empiezan a utilizar esto, El slow motion. el slow motion. Los videojuegos también lo empiezan a utilizar, justamente. Y en el cine también he visto que utilizan algunos de estos prototipos, pero no sé para qué, pero también lo han utilizado. Muy bien. Y después tenemos, obviamente si vimos los procesos anteriores dirían, está bien feo ¿cómo se llama? Está bien feo el sheet lamination. Pero justamente este proceso que vamos a ver, como que está revolucionando el sheet lamination, pero pues está como que combinando dos procesos diferentes, ¿saben? Aquí lo que vamos a ver justamente es el CIBAM. Sí, es el CIBAM. Sí. Y que justamente utiliza materiales o puestos o hojas de polímeros completamente compuestos. Entonces ahí tienen su slicer, cómo se va a conformar. Y justamente ahí les dice que cómo se va a conformar justamente hojita por hojita. Entonces ahí tenemos la famosa CIBA. Entonces ahí tenemos las hojas de material compuesto. Se van a poner. ¿Se acuerdan del, ¿cómo se llama? Voxeljet, que utilizaba un aglutinante que por medio de algo con infrarrojo iba a incrementar la temperatura, iba a mejorar la unión? Lo mismo, utiliza un aglutinante que va a seleccionar la zona de interés nada más. Una vez que termina, justamente está metiendo ese aglutinante para que nada más seleccione un contorno específico, ¿ok? Y ahí se ve, ¿no? Cómo están las fibras, los tejidos, el material compuesto, impregnado de las gotas de material. Una vez que termina, lo mete a la zona de construcción y obviamente va uniendo capa por capa. Después, por un proceso de compresión y calor, van a incrementar la temperatura para eliminar todo ese residuo que quedó. Perdón, para eliminar, más bien para, ¿cómo se llama? Tener la sección, eh, para tener la sección completamente de interés y que por medio del horno podamos quitar o podamos eliminar los residuos que no nos interesan, ¿ok? Es por eso que se utilizaba también un termoplástico para que éste se pudiera eliminar con ese horno. Y entonces utiliza justamente un aglutinante que cuando nosotros le aplicamos calor no se deshace, simplemente lo que se va a deshacer es aquello que no está con el aglutinante. Eso quiere decir que podemos hacer materiales con tejidos o materiales compuestos como fibra de carbono o fibra de vidrio y que justamente quien está haciendo o quien está implementando este proceso, porque parece caro, pero no, es un proceso sumamente sencillo y no son tan caras las piezas, entonces el sector aeroespacial para las piezas conformadas por medio de
fibra de carbono, fibra de vidrio, los están implementando ya en gran medida. ¿Ok? Y entonces, ya esta es la última, son las últimas. Pues las ventajas, esto de tiempo de impresión rápido, no creo que sea una ventaja, porque depende mucho el proceso, ¿saben? Eso sí, va a depender mucho del proceso. Eso sí tiene la capacidad de integrar la fabricación de sistemas de fabricación híbridos, facilidad de manejo de materiales, cualquiera lo puede usar sin necesidad de protección. También se pueden incrustar durante la laminación sensores, cables, etcétera. Costo relativamente bajo, ya que se utiliza material estándar. Ventaja, no se necesita material de soporte. Ventaja, tiene un área de trabajo más grande que la mayoría de equipos de tecnología de manufactura aditiva actual. Esto dependiendo. Otra ventaja, dependiendo del material, impresiones a todo color. ¿Okay? En algunas técnicas de laminación, el estado del material no cambia durante y después del proceso. Podemos tener, en el caso de la soldadura ultrasónica, tener cobres, aleaciones de aluminio, etcétera, materiales dúctiles. Entonces, eso nos da la capacidad de tener capas o piezas multimaterial. En algunos casos, el material cortado se puede reciclar fácilmente, como el papel, algunos polímeros. Y esto también puede ser una desventaja si la pieza es más pequeña en comparación con el tamaño de la hoja o el tamaño de la cama. Si tenemos una pieza muy pequeña, el desperdicio va a ser muy grande. Por eso deben de hacer una relación costo o tamaño con el justamente tamaño de la cama. Tamaño de la pieza con tamaño de la cama. ¿Ok? Obviamente, creo que estas son desventajas. No sé por qué le puse ventajas, son desventajas. La altura de la capa no se puede cambiar o la resolución no se puede cambiar porque depende mucho del espesor de la hoja. Entonces, la resolución de la pieza está específicamente vinculada al espesor de la hoja, ¿ok? Los acabados pueden variar según el papel o el material plástico y obviamente requieren un procesamiento para lograr el efecto adecuado. Y puede llevar mucho tiempo, puede ser difícil eliminar o sacar nuestra pieza después del proceso de laminación. Y eso va a generar muchos desechos en comparación de otros métodos de manufactura aditiva. Eso sí, piezas huecas, huecos y cavidades internas son difíciles de producir en algunos procesos de laminación en hojas, ¿ok? Como con el de unir y luego formar, sí, porque si quisieran hacer un huevito, un huevo hueco, pues estaría difícil, ¿no? Ahí lo que podrían hacer es como hacer dos huevos, cortarlo a la mitad y hacerlo en dos partes y después unirlo, ahí sí podrían, ¿ok? Pero ahí sí ya dependería mucho del operador. También la fuerza de unión depende mucho de la técnica de laminación utilizada y en algunos casos de los adhesivos, ¿ok? Entonces, si no son buenos o no se tuvo un pegamento homogéneo, que es lo que va a pasar con esa pieza, pues no va a tener buena resistencia y se va a despegar. Obviamente el desperdicio de material también puede ser elevado si, se repite, si la pieza de fabricación es más pequeña que el área de construcción. ¿Ok? Entonces, técnicamente las aplicaciones para piezas de fabricación de objetos laminados se pueden incluir estudios ergonómicos, visualizaciones topográficas, modelos arquitectónicos y los termoplásticos y las fibras, pues permiten justamente fabricar directamente componentes técnicos funcionales, aquí sí completamente funcionales y ligeros para el sector aeroespacial y la automoción a un coste muy competitivo. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Qué les pareció este método? Muy parecido a métodos de corte. Sí, sí, literalmente sí, porque está ahí en el limbo de manufactura aditiva, sí, no, justamente. Sí, pero ya vimos que en el CIBAM como que sí, ahí sí literalmente hacen una mezcla o un híbrido, porque ni siquiera necesitan un corte de unión de aglutinante con laminación de hojas. Agarran sus hojas, le ponen ese sí sería más como un aditivo. Ya los demás sí es como un híbrido completamente. Y el desperdicio, ni se diga, jóvenes. Sí está muy brutal el desperdicio en este proceso. ¿Ok? ¿Dudas?
hay dudas. Muy No, bien, joven. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, caray. Pues no sé cómo voy a estar la situación en la faca, la verdad, desconozco. No sé cuándo se va a levantar la restricción de en línea, no sé, la verdad, desconozco.